3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía en este último domingo de julio. Ya a partir de mañana es 1 de agosto, rápido está pasando el tiempo y rápido comenzamos esta noche aquí el programa. En el segundo segmento de 3030, más adelante, ahí como a las 8:35 de la noche, vamos a tener aquí una entrevista con las autoridades de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, porque hay un problema muy serio por el tema de la inversión en la construcción. Como no hay inversión en construcción, ni pública ni privada, ellos nos van a decir por qué, o si está estancada, si va en retroceso, o si ha comenzado a avanzar de nuevo, si ha reactivado el rubro de la construcción. El problema es que hay mucha mano de obra hondureña que está formando parte de las caravanas hacia Estados Unidos. Se nos están yendo la mano de obra. Hay un problema muy serio que ellos lo van a contar esta noche aquí en 3030. Ellos van a estar con nosotros. Está de izquierda a derecha don Rigoberto López Acosta, que es el vicepresidente de la Chico, don César Brand, que es el presidente de la Chico, don Carlos Acosta, que es vicepresidente del sector vivienda de la Chico, y en unos minutos también se va a incorporar don Silvio Larios, que es el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Gracias, señores, por estar con nosotros aquí y más adelante vamos a escucharlos. Y en el primer segmento está con nosotros, le agradezco profundamente que haya aceptado conversar con 3030 y a través de 3030 con ustedes, amables televidentes, al expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un placer saludarle, le felicito siempre por su programa. Ya tiene bastantes años en estar en este programa de 3030. Y siempre muy activo, así que los felicito y adelante, ¿no? Muchas gracias, presidente. En efecto, son 26 años ya en 3030 todos los domingos, desde 1996. Muchas gracias, presidente. En unos minutos conversamos con usted. Solo quiero dar dos noticias antes de comenzar la entrevista con el presidente Lobo. No se la pierdan, por favor. El presidente Lobo, estoy seguro, tiene muchas cosas que decir sobre distintos temas. Pero antes, ha circulado este fin de semana una información sobre la captura de una persona que trabaja en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que aparentemente ingresó a un área, a una bodega donde tenían ciertas armas incautadas y que las sustrajo y esto lo estaban vinculando con las armas que fueron utilizadas durante la muerte de 4 personas, de 4 jóvenes, incluyendo el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. El Ministerio Público, la Fiscalía General de la República ha emitido un comunicado que le doy lectura en este momento. El Ministerio Público hace del conocimiento el siguiente comunicado en relación a información falsa e inexacta dada a conocer al pueblo hondureño. En tal sentido nos pronunciamos en los siguientes términos. 1. El pasado jueves 28 de julio, es decir, esta semana que ha concluido, se presentó requerimiento fiscal con orden de captura contra un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, a quien se le acusó por los delitos de hurto continuado, tráfico de armas y asociación para delinquir, ya que luego de investigaciones se comprobó que participó en la sustracción de armas y hurto de evidencias de las bodegas del Ministerio Público. 2. Es lamentable que lo anterior haya servido para que con información inexacta e incompleta se quiera relacionar este hecho con lo ocurrido el pasado 14 de julio, donde perdieron la vida 4 jóvenes en un centro nocturno del Boulevard Morazán en Tegucigalpa. 3. Los expertos en balística afirman que las armas utilizadas en la muerte de los 4 jóvenes usaron proyectiles calibre 5.56 milímetros, mientras que las armas sustraídas del almacén del Ministerio Público son calibre 9 milímetros y 40 milímetros, por lo que no corresponden al calibre de las armas investigadas en el asesinato de los jóvenes. Finalmente, el Ministerio Público reitera su compromiso de cumplir fielmente con los fines y objetivos para los cuales fue creado, representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad y garantizar y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 31 de julio de 2022. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero informar que en las próximas horas se hará oficial el nombramiento del señor Javier Efraín Bu Soto. Javier Efraín Bu Soto como nuevo embajador de Honduras en Washington. Don Javier Efraín Bu Soto, actualmente, desde el 23 de febrero aproximadamente,
se ha desempeñado como encargado de la Oficina de Negocios en la Embajada de Honduras en Washington. No sé si tenemos una fotografía de don Javier. Don Javier Efraín Busoto será oficializado en las próximas horas como nuevo embajador de Honduras en Washington. El representante diplomático se venía desempeñando como encargado de negocios de Honduras en la capital norteamericana. Será el nuevo embajador hondureño en la capital norteamericana por designación de la presidenta Xiomara Castro. El nuevo representante diplomático de Honduras en Washington tendrá la tarea de trabajar los temas de migración y sus causas, gestionar la continuidad del estatus de protección temporal TPS, la situación de niñas y niños en la frontera, el trato digno y derechos de los migrantes, visas de trabajo, además de fortalecer la relación bilateral entre los países. Don Javier Efraín Busoto, nuevo embajador de Honduras en Washington. Vamos a una pausa comercial en el programa, pero cuando regresemos vamos a conversar con el señor expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. Ya volvemos. De nuevo, presidente, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en 3030. Presidente, ¿cómo se siente? Bien, Edgardo. Es decir, trabajando todos los días y bueno, siempre en el rubro de la producción agrícola. Estamos trabajando. Así que en lo demás, pues los problemas que hemos tenido en la familia, muy dolorosos. Es un trago muy amargo, perder un hijo, sobre todo en situaciones inesperadas. Pero aquí estamos siempre. ¿Cómo está de salud? Estoy bien, Edgardo. Yo siempre mantengo mis rutinas de ejercicios 5 días a la semana y es algo que hago permanentemente y me ayuda mucho, tanto en lo físico como en lo mental. Así que aquí estamos. Lo vi con alguna dificultad para caminar, presidente, durante el suceso que ocurrió con su hijo. ¿Pasó algo en particular? Fíjese que yo tuve COVID y prácticamente quedé en silla de ruedas, no podía caminar. Me afectó bastante las extremidades inferiores, sobre todo pues, el tema de las rodillas, que también la edad afecta. Pero aparte de que tenemos alguna dificultad en el sentido ese, creo que el impacto de lo de Said también me afectó más todavía. Pero estamos bien, estamos practicando, haciendo lo normal y bueno, esperamos siempre superar esas dificultades temporales. Me decía que está dedicado siempre al tema de la producción agrícola, que ha sido su vida desde antes de participar en política, incluso lo está haciendo ahora mismo. Mucho antes, sí, siempre seguimos lo mismo. O sea que los que producimos en el campo no tenemos retiro. O sea, es una actividad de toda la vida. Y vale más porque debe ser muy aburrido estar, como dicen, desocupado, ¿no? Estar solo descansando. Y aparte de eso también siempre en la participación política uno siempre da una opinión aquí, una opinión allá, y con todo el ánimo de seguir luchando por Honduras en todo lo que yo pueda, porque le debo mucho a mi pueblo. Al pueblo hondureño yo tengo una enorme deuda. Me dieron el más alto honor que un hondureño puede tener, que es ser su presidente. ¿Actualmente tiene alguna participación política? Tal vez no pública, evidentemente, pero sí de manera más privada. Sí, siempre estoy ahí, me reúno con los amigos de siempre y de nuevos amigos, amigas, qué sé yo, y hablamos y piden opinión y uno da la opinión sobre diferentes temas y sobre todo sobre lo que nos viene en el futuro, como las luchas que tenemos que enfrentar. Se ha reunido con dirigentes, me imagino, de su partido. ¿Y qué consejo les ha dado en términos generales, presidente? Bueno, siempre mantenemos la posición, ¿verdad?, de que hay que mirar hacia adelante. Que si hubo problemas en el pasado, pues hay que dejarlos allá, hay que seguir adelante porque hay un compromiso enorme con el pueblo hondureño y que también hay que ir avanzando mucho en lo que es la renovación partidaria, por ejemplo, ¿verdad?
y me refiero lógicamente al Partido Nacional de Honduras, ¿verdad? Hay quienes han manifestado que después de lo que ha pasado recientemente con el Partido Nacional, creen que es muy, pero muy difícil que el Partido Nacional pueda retomar la senda del triunfo de unas elecciones generales en 3 años o en 4 años o hasta en 8 o hasta en 12 años. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tiene una responsabilidad muy grande la actual dirigencia partidaria. En la medida que aceleren los procesos de inclusión, de diálogo, de participación, lógicamente tiene que surgir un hombre o una mujer que sea la que dirija al partido hacia una nueva lucha electoral en el 2023, ¿verdad? ¿Cuándo es el 20? No, es el 24. Vamos a ver, Para las próximas elecciones. las próximas elecciones, ¿verdad? Sería el 22 al 26, sería el 26, 2026. O sea, ¿cree usted que eso depende de? Depende mucho, en primer lugar, de la forma como el partido se conduzca, que se identifique claramente con sus principios, que son los principios que tienen que ver con que lo más importante para la sociedad y el Estado es la persona humana. Son los principios social cristianos que lamentablemente fueron abandonados en los últimos años. Y eso se enfoca mucho porque no puede haber una política, no puede haber política sin principios. Es algo que siempre decía el gran Gandhi, ¿verdad? No puede haber política sin principios. Es uno de los grandes pecados sociales. Sí. Usted decía que debe haber cambio, que debe haber inclusión. Es decir, Sí. las actuales autoridades del Comité Central del Partido Nacional deben dar paso a nuevas autoridades, a nueva dirigencia, a un nuevo liderazgo. Pues mire, yo creo que el mismo presidente del Comité Central, don David, y el caso del jefe de bancada, que es don Tomás Zambrano, son líderes jóvenes. Ellos tienen que ver hacia adelante, tienen una responsabilidad enorme en sus espaldas y lógicamente hay que ver nuevas caras. Ya, no podemos consumirnos en una lucha interna, más que todo hay que impulsar lo que es la consolidación partidaria. Porque actualmente creo que no existe. Yo no veo reuniones del Comité Central. Y si son secretas, pues no son políticas, porque en política lo que no se refleja, lo que no se mira, lo que no se hace público, no tiene ningún sentido. La política es una actividad pública, ¿no? ¿Ve a alguien con algún perfil para ser precandidato o precandidata del Partido Nacional en las próximas elecciones? Mire, es temprano todavía, porque recuerda que este gobierno apenas tiene, creo que están en su 7º mes ahorita ya, ¿verdad? Las elecciones primarias o internas son hasta el último año, hasta el 2025, ¿no? Entonces quiere decir de que en la medida en que podamos nosotros ir consolidando liderazgos, van a surgir nuevos líderes. De hecho, hay varios líderes que andan aspirando ya y lo han expresado. Y he hablado con algunos de ellos y veo yo que el partido tiene en realidad bastantes líderes nuevos, jóvenes. Porque en política, Edgardo, somos como los artistas. Todos tenemos un momento, un tiempo en el cual tenemos vigencia, ¿no? Creo que más bien los que tienen más vigencia son los periodistas, así como el caso suyo, de otros amigos, que están por años ahí y son líderes destacados en primera línea de la actividad periodística. En política no, ¿verdad? Pero siempre está uno permanentemente al servicio de Honduras, de su partido, porque los partidos políticos son los pilares de la democracia, eso no podemos negarlo. Sí. ¿Don Tito Afura ya le pasó su momento? No creo, lo que pasa es que aparentemente no le veo a él ningún interés en participar, no le veo el interés, es decir, las elecciones fueron en el mes de noviembre, entonces tenemos diciembre más 7 meses, ya tenemos ya 8 meses prácticamente de las elecciones para acá y está ausente, totalmente ausente. Y recuerda que el partido después que pierde hay que levantar esa bandera rápidamente para que no caiga lo que es el entusiasmo y además la obligación de conducir, porque es indiscutible que él tuvo un buen volumen electoral, 1.200.000 votos más o menos,
Y eso significa que la responsabilidad de él, su compromiso con el partido, con Honduras, es enorme. Pero él está ausente, así que asumo que es que no quiere participar. He visto, bueno, y todos hemos visto al diputado que es el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, usted lo mencionó, don Tomás Zambrano, como más activo en esta cuestión. ¿Le ve perfil Sí, presidencial? puede ser, claro que sí, ¿por qué no? Es decir, usted puede decir, no, que es que Tomás aquí, que Tomás allá, pero Tomás fue el líder. Es un buen líder del departamento de Valle y creo que tiene muy buenas posibilidades. Allá anda como decía Osvaldo Ramos Soto, un primo inter pares suyo, don Jorge Zelaya también, que está aspirando y tiene legítimo derecho y le veo perfil también. Hay un doctor Carlos Flores también, que es otro buen líder. Don Mario Canaguati también está aspirando. Son los que yo he conocido, ¿va? Estarán otros escondiditos por ahí o algo otras, pero sí es importante. ¿Usted le ve posibilidades al Partido Nacional en las próximas elecciones? Pues mire, depende mucho de cómo este gobierno logre satisfacer al pueblo hondureño. Recuerde que nosotros hablamos de liderazgos aquí, liderazgos allá, pero al final el que manda, el que decide es el pueblo hondureño. Los políticos nos debemos al pueblo. Por eso tiene uno yo al menos ese profundo y eterno agradecimiento con el pueblo hondureño. Porque donde uno llega se lo debe al pueblo. El pueblo decide. Y el que no cree que el pueblo decide está equivocado. Es más, Ricardo, hay un error que se comete muy frecuente en política, que creen que la gente no entienda las cosas, que se deja engañar. Olvídese. Entonces el pueblo vive su realidad y el pueblo sabrá si en las próximas elecciones debe votar por continuar con lo mismo o por hacer un cambio. Y ahí debe estar presente el Partido Nacional. Usted, siendo presidente de la República, apoyó al entonces candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. ¿Se arrepiente de haberlo apoyado? Mire, recuerde usted que uno a la vida le da oportunidades. Cuando yo voy por la calle o ando en algunos lugares, la gente me saluda normal, más bien veo cariño, y para uno es un orgullo haber sido presidente y poder circular como cualquier ciudadano normal. Lo más terrible para un gobernante es salir y tener que esconderse. Entonces todo esto para uno significa pues de que de alguna manera uno tuvo nadie hace un gobierno sin errores. Todos nos equivocamos, todo Dios nos equivoca, pero por lo menos uno puede ser parte de este pueblo siempre y ver en la expresión de la gente cuando a uno lo miran normal, con cariño, como un hondureño normal, ¿no? Y eso es encomiable, eso es lo más importante. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Juan Orlando Hernández para que fuera presidente de Honduras? No me suelta la hebra usted, ¿no? Como buen periodista. Mire, a él se le dio la oportunidad. Yo cumplí con mi deber. Y con frecuencia me dicen algunos amigos o líderes, y no lo apoyo a usted, pues. Le digo, ay, usted, ¿por qué trabajaron por él, pues? Y así, ¿verdad? En realidad, a uno, y siempre comento lo que me pasó hace muchos años con un gerente del Banco Atlántida en Juticalpa, que vengo yo y le recomiendo a un amigo para que le diera un trabajo. Y el hombre le da el trabajo. Ya como al año me dice, me fregaste vos con ese empleado. Y yo qué te dice, no es que me hizo un desfalco. Ajá, le dije yo que iba a saber que te iba a hacer un desfalco. Porque en realidad sucede, ¿verdad? Uno lo hace cumpliendo con su deber. Mi deber era salir de la presidencia y que quedara un presidente de mi partido en el poder. Es el deber de uno, ¿verdad? No solo es ser, sino también dejar. Ahora, que el hombre se nos perdió y eso no podemos ignorarlo, ¿no? Ha habido muchos problemas, hubo muchos errores y bueno, y al final hasta acusado, y no creo que sea culpable o no, porque recuerde que aquí usamos mucho lo que es señalar a la gente sin haber sido juzgada, y eso no puede ser. Que esperar que el hombre sea juzgado y ver si es cierto lo que dice o no. Yo cumplí con mi deber. Ahí si él no hizo
no honró la confianza que el partido le depositó, que el pueblo hondureño le depositó, ya ese es un problema de él, ¿verdad? Que va a cargar toda la vida. Si usted estuviera en el papel de ser el juez que lo va a juzgar, ¿usted lo declararía culpable o inocente? Sí, es que no sé, Edgardo, en realidad, mire, yo nunca le miré, jamás le miré un retroceso en lo que fue su, digamos, su actuación. Recuerde que, aunque él decía que le había hecho todo, prácticamente lo que se hizo, pero la verdad es que ahí me tocó un gobierno un poco complicadito porque venía después del golpe de Estado del 2009. Lógicamente había que hacer el proceso de conciliación del pueblo hondureño, de reconciliación, integramos un gobierno y además de eso se inició lo que es el proceso de lucha contra la actividad del narcotráfico. Ahí llegamos hasta incluso a promover lo que es la aprobación de la extradición como una reforma constitucional que se hizo porque teníamos el problema que los jueces en Honduras, a esa gente por temor que les tenían a esos lugares, ningún juez tenía el valor de juzgarlos y declararlos culpables, ¿no? Entonces, se hicieron varias cosas sobre esto, varias medidas, el lavado de activos y una serie de leyes que se aprobaron, y nunca le miré yo titubear, nunca. Jamás de la vida le miré titubear. Así que uno podía decirle en realidad sí o no. Si es algo, lo hizo muy bien, y yo a él en lo personal nunca lo traté mucho. Es como que seamos amigos, que compartimos, que una cena de familia aquí, que la familia por allá, no, absolutamente. Era prácticamente una relación política únicamente. ¿Y cuál es el sentimiento que usted tiene en este momento hacia él? Mire, fíjese que prácticamente a mí me es indiferente, se lo digo sinceramente. Lamento que se haya perdido, lamento el daño que ha hecho, que nos hizo a todos los hondureños. Yo, la vez pasada que se hablaba del decreto de amnistía que dieron en este gobierno, les digo, vea qué diferencia. Aquel se dedicó a perseguir a los de su partido y esta gente, por lo menos de los de su partido, trata de defenderlo, ¿no? Independientemente de lo que digan o señalen, pero es una muestra clara de un partido que es solidario con su gente, ¿verdad? Y eso, le digo sinceramente, no me hace recordarlo como que uno diga, vamos a, independientemente de lo personal, ¿verdad? Le digo, en general así, yo veo muchos líderes que prácticamente les destruyó su vida, destruyó familias y bueno, somos una de ellas nosotros, porque todo lo que ha pasado con doña Rosa, quiero recordarle que el primer programa, el 2018, después de lo que pasó en mi residencia y con doña Rosa, estuve con usted aquí en 3030 y hablamos del poema de Brecht. Entonces, no lo recuerdo así como decir, y todo lo que el pueblo hondureño sufrió, los niveles de corrupción como jamás habíamos visto antes en ningún gobierno. O sea, es una cosa muy desastrosa, ¿no? Y una hegemonía muy dañina para la democracia. Usted hacía referencia a los 7 meses de gobierno, 6 meses se cumplieron el 27 anterior de julio. ¿Qué valoración hace de estos primeros 7 meses de la alianza, del gobierno de la presidenta Castro, de la Alianza Libre Partido Salvador de Honduras? Yo creo que ellos están iniciando el gobierno. Escuché promesas de campaña muy positivas, ¿verdad? Y ojalá que ella las lleve adelante, ¿verdad? Sobre todo en su proceso de gobierno que indicó. Sé que no es fácil recibir un gobierno como se recibió. Recuerda que estamos en lo que ha pasado en la pandemia y es a nivel mundial. Y a nivel nacional, el desastre del manejo de los fondos públicos, todos lo vimos y es público y fue impresionante, ¿no? O sea que no debe ser fácil recibir de un gobierno como ese, pero hay que gobernar porque ni modo, no podemos estarnos, como dice, pasar diciendo, no, que aquellos, no, un momentico, ya estás ahí ahora, empujarle.
Y creo que ella hizo propuestas de campaña muy interesantes que podía revisarlas y ver cuáles en este momento le estarían siendo de muchísima utilidad. No es con el corazón que se gobierna, hay que tener el corazón, pero para ayudar a la gente. De ahí lo demás tiene que ser con la cabeza, no hay más. El corazón solo por la pasión de luchar por la gente. Usted comentaba hace un momento en 2018 lo que ocurrió en su familia, particularmente con doña Rosa, la ex primera dama de la Nación. Llegó un operativo a su casa en el Chimbo y usted cuestionaba, entre otras cosas, el procedimiento donde gente de la MASI llegó a su residencia, incluyendo ciudadanos extranjeros. Sí. La MASI ya no está en Honduras, pero una de las promesas que hizo doña Xiomara, haciendo referencia también a lo que usted decía, presidente, es la llegada de la CICI, de una comisión contra la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Qué opina usted de eso? ¿Está de acuerdo con que llegue una CICI al país? Sí, creo que está bien, pero sí creo que deben de revisar lo que hizo la MASI. Porque si no revisan lo que hizo la MASI, y me refiero yo a la conducta de los fiscales, a la conducta de los jueces. Yo vivía el proceso de doña Rosa porque no me perdí audiencia de ella en todo su proceso. Y eso daba, sinceramente, daba decepción, no tanto, digamos, como quizá un poco de frustración de ver la forma como violentaban la Constitución y las leyes. Eso tiene lo que hicieron en mi casa, el allanamiento, que duró 3 noches y 4 días, ininterrumpidamente. Y eso es inconstitucional. ¿Verdad? Y ningún juez autorizó que se extendiese absolutamente. Y el juez ejecutor no tiene la capacidad legal para poder extender un periodo. Entonces, y todo fue una serie de violaciones. Y si usted revisara todos los casos de la MASI, mire, son ilegales. Hay una gran cantidad de ilegales. Imagínese a don Juan Rivera Avilés, expresidente de la Corte, por 500,000 lempiras de viáticos que son liquidables y que que tienen que pagar. Si no lo devuelve el dinero, pues le subastarán un bien o qué sé yo. Le pusieron 1.500 años de cárcel. Es ridículo, ya está fuera el hombre. Creo que la única persona que queda en prisión es doña Rosa, porque como tenía una fijación con ella, aquel que está allá, y sus amigos aquí, ¿verdad?, que le negaron todos sus derechos. De hecho, ella está allá sufriendo por la pérdida de su hijo, muy quebrantada su salud, y está ilegalmente detenida porque ya cumplió la prisión preventiva y aún no ha sido sentenciada. Y para que la sentencia esté firme, tiene que esperarse que tome el recurso de casación, se tome la decisión para que quede firme la sentencia. Y en ese caso podría ser que ella debería volver al lugar donde está o ir a su casa, pero en este caso la mandaron allí ilegalmente. Coincidentemente fue el día después de que el señor estuvo sentado en la silla del presidente de la Corte, como que aún era el presidente de la República, ¿no? En una entrevista que estuvo en la mañana el 16, creo que fue, y el 17 le tocó a doña Rosa el juicio. Entonces, queda uno con ese sinsabor, sinceramente le digo, de que si esos traen una CICIG y no revisan lo que pasó con la MASI, hay, Edgardo, hasta tribunales inconstitucionales. Mire, eso hay que revisarlo. Pero yo entiendo, vea, que hay mucha gente que está en este gobierno que estaban en la MASI. Vea, yo en una ocasión me comuniqué con el ministro de Transparencia, creo que se llama, el señor Edmundo Orellana, y que va a querer revisar nada, si era parte de la MASI. Tiene al fiscal Luis Santos, ¿verdad?, que era parte de la MASIC, y yo a veces, no sé, pero con esos escándalos de la lista Engel, ¿usted sabe quiénes son los que le inventan eso de la lista Engel? Es el Departamento de Estado el que publica la lista. Sí, pero ¿sabe
¿Sabe cómo se alimenta? Porque no la basan en ningún que vienen aquí a los tribunales a ver qué es lo que hay o no hay. Eso no es cierto. Yo tengo grabaciones en los cuales Luis Santos de la UFERCO y Gabriela Castellanos están en Estados Unidos hablando ante congresistas o senadores y dicen una sarta de mentiras que es impresionante, ¿verdad? Como diciendo, te vengo a contar lo que vos querés que te oiga. Y si no, vea una cosa, que los que aparezcan en ese listado son generalmente los casos en que tuvo que ver la mafia. Ahí estoy yo también en esa lista, como estrella. Y nunca he tenido un requerimiento fiscal. ¿Verdad? Entonces, no entiendo cómo lo pueden señalar como culpable sin haber sido juzgado. Es porque ellos van allá. ¿Verdad? Tanto doña Gabriela como don Luis Santos van allá y hablan. Ahí tienen alta credibilidad, igual que un señor que está por ahí también en una organización que se llama ASJ, que es Carlos Hernández. Ahí los tiene usted, que son los que van a dar los nombres allá de las personas y son los que después salen publicados. Se lo digo porque yo tengo grabaciones sobre eso, que fueron publicadas por el medio que tiene el presidente del Congreso, que asumo que ya no lo tiene porque es el presidente, ¿verdad?, del Congreso. No sé si se llama La Pauta o algo así, ¿verdad? No sé cómo se llama el medio de él. Pero publicados ahí en un medio que es de él, ¿verdad? Ahí lo pude yo ver los videos y bueno, ahí tiene usted lo que es la tal lista Engel. Nada que se diga de que es algo que es revisado bien, estudiado bien, analizado bien. No, eso no existe, ¿verdad? Es así. Yo en esta ocasión, cuando salió el señor Blinken, me presenté a la fiscalía, mi personal a la fiscalía, denunciándolo a él por calumnia. En el anterior, cuando Guimaraes, que es de la Másica aquí, metió un requerimiento fiscal a un montón de gente. A mí no me metió requerimiento, pero fui el mencionado estrella en la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque son acusaciones de gastos ridículas. Que allí me pagaron los narcotraficantes $500,000 cuando estaba en la presidencia y que para darles contratos. Uno, es falso. Y dos, el presidente de la República no da contratos. Y el ministro, iba a tener de la Cámara usted para dar contratos, tiene que ir a hacer a compañías previamente calificadas para dar contratos, de los cuales AID es parte de la comisión que se integra para ese fin. Entonces, cosas ridículas, ¿no? Y hay muchos casos así que usted oye que dicen que no dan los verdaderos nombres, como decimos. ¿Usted espera que en esta semana o en los próximos días le cambien las medidas de prisión preventiva por arresto domiciliario a doña Rosa? Mire, deberían hacerlo, aunque el fiscal Griffith, como ha sido el que ha tenido el caso desde el inicio, dijo que eso no era de sentimientos, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Mire, Edgardo, yo lo dije en una ocasión y lo repito hoy públicamente. Yo voy a dedicarme a luchar, a hacer la guerra por una cosa bien así. Y es el tema de las mujeres que están guardando prisión. Si usted se va a PDFAS, que vea usted lo que son las cifras. Cuando yo salgo de la presidencia, había 280 privadas de libertad en Cefas en ese tiempo. Ahora tiene usted 1,000 mujeres. O sea que en los 8 años de Juan Orlando se incrementó a 1,000, de repente más, el número de mujeres que guardan prisión. Y es increíble el número de casos que están ahí por extorsión o que están ahí por lavado de activos. Porque para configurar el delito pues pagan otro. Y ese otro es la esposa o mujer o compañera del encontrado culpable o señalado como culpable. O sea, es una grosería. ¿Por qué? Porque dejan los hogares solos. Y cuando dejan un hogar solo, usted sabe que uno de varón no es como la madre. No hay nada que sustituya a la madre. La madre conoce bien a sus hijos, los tiene confianza con ella, los vigila, los igual.
Yo me acuerdo de mi mamá, era la que se encargaba incluso en aquel tiempo que daban las fajaditas esas, era mi mamá. Entonces cuando usted separa a la mujer del hogar, el daño que le hace a esa familia es terrible, ¿no? De manera que la delincuencia no solo es la represión, como hizo don Juan Orlando en su gobierno, sino que tiene que ser integral. Tiene que haber prevención sobre todo para evitar que las cosas sucedan. Tiene que haber rehabilitación, reinserción. ¿Cuánta gente anda ahí que estuvo señalada por un error que tal vez no fue ni cierto, sino que es falso? Y no encuentra un espacio de trabajo. Mire, eso hay que verlo bien. El tema de la mujer es un tema muy delicado. Presidente, ¿sabe usted qué fue lo que pasó exactamente con su hijo Said? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hubo detrás de eso? Mire, estamos esperando que la autoridad debo decirle que hay ese señor Pedro Amador, que es el ministro que tiene doña Xiomara para el tema de los que guardan prisión. Hace una lucha que es interesante, ¿ves? Ojalá que le den todo el apoyo que él necesita, porque estoy seguro incluso que muchos abogados colaborarían gratis con él, revisando procesos de personas que están detenidas ilegalmente. Es cantidad de gente, Edgardo, que aún no ha sido sentenciada y que las tienen ahí metidos guardando prisión, que ya superan incluso lo que podía ser la pena que les pudiesen imponer en un tribunal. Mire, es increíble lo que sucede. Le preguntaba, presidente, si sabe qué fue lo que pasó con su hijo. No sé qué pasó con mi hijo. Estoy esperando que la autoridad nos indique. Said era norteamericano, por tanto era estadounidense. Recibí una llamada de la embajada americana solidarizándose y además de eso indicándome que ellos iban a participar y que iban a hacer su investigación, porque es lo que hacen cuando sucede algo a un ciudadano norteamericano en cualquier lugar del mundo que sea. ¿Usted nos está diciendo esta noche que la embajada de Estados Unidos está investigando la muerte de su hijo? Ellos lo hacen cuando se trata de un ciudadano americano. Ellos lo hacen, ¿verdad? Independientemente de quién sea, ellos lo hacen, ¿no? ¿Y le han dado algún avance de sus investigaciones? Aún no. ¿Usted cree? Incluso debo agradecerle al general Savillón, me reuní con él, hablamos bastante, y yo estoy esperando que ellos sean los que nos brinden la información de qué es lo que pasó, ¿no? Sí. Independientemente que no hay nada que justifique lo que pasó, ¿no? Claro, Es claro. prácticamente una ejecución terrible, ¿verdad? Sí. Terrible, ¿verdad? Ver videos para un padre duro, no digamos para una madre, y que la mantengan ahí todavía, como dicen así, es demasiada maldad, demasiada grosería. Presidente, ¿eso iba dirigido contra su hijo o contra usted? Mire, no sabemos. Como le digo, no sabemos todavía. No sabemos todavía. Estamos esperando el resultado de las investigaciones. Y yo lo que lógicamente queremos es que se encuentren los verdaderos culpables, los responsables de ese hecho, y que reciban el castigo correspondiente. Es lo más que podemos esperar. Y lógicamente saber que tanto la justicia nuestra, más lo que puede significar de alguna manera el interés que tiene el gobierno americano en esto, puedan esclarecer lo que pasó con ellos. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche a nuestros amables televidentes, presidente? Bueno, en primer lugar decirles que Honduras va hacia adelante, tenemos que seguir avanzando, que yo deseo que doña Xiomara tenga éxito en su gobierno, porque un buen gobierno, pues el pueblo es beneficiado, que sí es fundamental para mí que todos entendamos que si bien la situación no es fácil, hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que enfocarnos, tanto el gobierno como todos, en los problemas que enfrenta la población. Aquí hay problemas de dinero, hay una pobreza terrible.
problemas de educación, problemas de salud y la misma seguridad que tiene que ser integral, no solo esa represión, tiene que ser integral y qué bien que sea comunitaria. Y creo que van adelante con la salud comunitaria, con la educación también, que todo eso es muy bueno, la participación de la comunidad. Así que hay que tener fe y seguir adelante. Y como le digo, si se hace si hacen un buen gobierno, pues pueden tener un premio en la próxima elección. Pero si el pueblo no se siente que está bien, si el pueblo no mejora en su condición de vida, van a haber cambios. El pueblo se defiende y el pueblo sabe a quién elige. Presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista con el programa. Gracias a usted, Edgardo, y siempre le felicito de nuevo en sus 26 años ya de lucha y más lo que le dije antes, ¿verdad? Que me mande la receta ahí con la encargada del estudio ahí. Con Dorina, la productora del programa. Con Dorina, sí. No le voy a decir. Que... Ahí lo está escuchando. Bueno, presidente, muchas gracias. Ahí, Edgardo, los de la construcción, ahí lo seguimos viendo. Gracias, muy amable. Gracias. Ya volvemos. De izquierda a derecha, don Rigoberto López Acosta es el vicepresidente de la Chico, Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Don César Brand es el presidente de la Chico. Don Carlos Acosta es vicepresidente del sector vivienda de la Chico. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos al grano. ¿Cómo está la industria de la construcción en este momento? Pues Edgardo, buenas noches y bendiciones para toda su audiencia. Comentarle que la industria de la construcción en el sector privado pues se mantiene la inversión. No así en el sector público, que la inversión ha disminuido casi en una totalidad, y esto dar a conocer que pues, el nuevo gobierno ha tomado la decisión de cerrar las instituciones que manejan los proyectos de infraestructura del país. Una decisión que es difícil de tomar, la tomaron por algún motivo que ahora pues, no nos toca más que apoyar a las nuevas instituciones. Explicando, pues Inves fue cerrada en su totalidad de la noche a la mañana. INSEP también fue cerrada en la noche a la mañana y ahora hay nuevas instituciones, que ahora es el CID, que está manejando, y esto ha venido a paralizar la industria de la construcción casi en su totalidad. O sea, usted me dice, se mantiene la inversión privada. Así es. Con eso entra su declaración, pero termina diciendo... Que la inversión pública ha sido casi disminuida en un 100%. ¿Y la privada? La privada se mantiene. Se mantiene, sí. O sea, la pública es cero inversión, sí, la privada casi se mantiene. 100%, ¿No ha disminuido la inversión privada en construcción? La inversión privada se ha mantenido, gracias a Dios, Edgardo. Continuamos, podemos ver las edificaciones que se están construyendo a nivel nacional. En el tema de vivienda se mantienen las construcciones. Sin embargo, nosotros prevemos con el tema de la inflación que podamos decrecer. Muy bien. Don Rigoberto López. Sí, el gobierno está esperando hacer inversiones a partir del próximo mes. De hecho, hemos tenido conversaciones con el ministro Ramos, el ministro Octavio Pineda. Nos dice el ministro Ramos que él tiene 5 programas que va a ejecutar, que son reparación de la red vial pavimentada. Esperan a final del año 0 baches en la red vial pavimentada. Va a trabajar en la reparación de puentes, limpiezas del derecho de vía y caminos productivos también. Esperamos que para la pavimentada tienen una inversión aproximada, nos decía, de 920 millones de lempiras, y para el mantenimiento de los caminos productivos tienen 700 millones de lempiras. Pero el hecho que esté paralizada, como decía el presidente Brand, el tema de la construcción, la inversión pública, ¿avanza así o se sostiene o se mantiene la privada? A nivel nacional estamos hablando. Sí, a nivel nacional. Si no hay inversión pública, pero sí hay en la privada, ¿el hecho de que no haya inversión pública les ha acarreado algún problema de pago de deudas, por ejemplo? Porque usted decía que el problema es que cerraron unas instituciones y han habilitado otras, o han concentrado el tema de construcción en ciertas instituciones. ¿Les ha acarreado eso algún problema a ustedes? Claro, licenciado Melgar. Inves, por ejemplo, le debe a las empresas de la industria 1.200 millones de lempiras. Muchas empresas
están atravesando una iliquidez financiera, tienen deudas con los proveedores, deudas con las bancas, y entonces tienen, desde octubre del año pasado no se les hace efectivo el pago, nombraron la oficina de liquidador, van paso a paso, poco a poco, y dicen que están pagando. Algunos contratistas nos han dicho que sí están pagando, pero el decreto les da hasta poderles pagar en noviembre. Eso es algo lamentable. Esperemos que eso se resuelva cuanto antes. Y esta gente, esta constructora que tienen 1.200 millones de lempiras en deuda, o sea, ¿estas empresas están trabajando o están paralizadas? Hay muchas que están paralizadas, la mayoría. La mayoría de esas Porque empresas... si tienen esa deuda, ¿cómo le van a pagar a sus obreros, a sus trabajadores? Y no están entrando a procesos de licitación. ¿Por qué? Porque el gobierno les debe. De hecho, hay que pagar, se están pagando impuestos de dinero que el gobierno le debe a las empresas. Entonces, es una situación sumamente complicada. Esperemos que se reactive la industria, que se le pague a los contratistas. ¿Y qué está pasando con los trabajadores de esas constructoras que están paralizadas? Muchos trabajadores están inmigrando. Nosotros estamos perdiendo empleos. Ya es bien difícil encontrar soldadores, albañiles, maestros de obra, están inmigrando. Nos estamos quedando sin el capital humano. ¿Tan grave la situación, ingeniero Acosta? En el sector vivienda, licenciado, nosotros manejamos 4 pilares fundamentales, lo que es el gobierno, que es el facilitador, ¿verdad?, con los permisos, lo que es la banca, que es la que presta a los beneficiarios finales, también está nosotros como empresas desarrolladoras, que somos las que hacemos los proyectos y debemos aprovechar los fondos que la misma banca tiene tanto para los desarrolladores como para los beneficiarios finales, que son los que financian la casa. También tenemos a partir del 3 de junio un programa que las casas de interés social hasta 910,000 lempiras tienen una tasa del 4% a 20 años plazo, y las casas de clase media hasta 2.9 millones de lempiras con una tasa del 7%, y también está la vivienda donada, que es la que maneja el gobierno para los sectores en riesgo por los deslizamientos, en los bordes de los ríos y todo eso. Pero a partir del junio que tenemos estas nuevas tasas, aún así siempre tenemos un déficit alrededor de 1.3 millones de unidades habitacionales. La CEPAL tiene un estudio de que desde el 2003 teníamos un déficit de 730,000 unidades. De este déficit de 1.3 millones, licenciado, 600 son de unidades nuevas y unos 700 más o menos son de reordenamiento, ampliación, remodelación de vivienda. Pero en este momento, ¿se están construyendo proyectos habitacionales? En este momento, ¿Sí? Los proyectos que estaban en ejecución siguen en ejecución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores ahorita? Aprovechar que Banprovi colocó esas tasas bajas, plazos largos, entonces la cuota le queda más baja y más gente entra que pueda poder comprar la casa. Entonces nosotros como desarrolladores debemos aprovechar este financiamiento que tenemos, porque también la banca tiene fondos para los desarrolladores para implementar proyectos nuevos y no estar confiados a solo los proyectos que ya existen. ¿Y hay proyectos nuevos? Se están empezando a generar a partir de ahora, ya con estas nuevas condiciones que están dando el gobierno con estas tasas y estos plazos. O sea, para una persona que quiere adquirir su casa en uno de estos proyectos habitacionales, ¿es una buena opción en este momento? ¿Hay alternativa para estas personas? Hay varios proyectos que tienen casas ahorita actualmente, o sea que la vivienda no ha parado. Había una preocupación en los desarrolladores porque el gobierno no arrancaba, pero ahorita que ya están, la gente de Cedesol y el FIS están trabajando ya en lo que es el programa de vivienda. Vivienda social. Vivienda social. Y ellos también están más inclinados a lo que es la vivienda donada para la gente de extrema pobreza. Sí. Entonces, pero también están creando las bases para todo lo que es la vivienda. ¿Y esos proyectos son a nivel nacional o en ciertas áreas, ingeniero?
Los proyectos están a nivel nacional. Hay opciones a nivel nacional. Ahorita la persona lo que tiene que hacer es buscar la zona donde quiere, los montos, el tipo de casa. O sea, hay varias opciones. Y como le digo, nosotros como empresas desarrolladoras estamos empezando a crear, a diseñar, a tramitar proyectos nuevos porque hay mejores condiciones. Por ejemplo, cuando usted tiene una tasa del 4% y tiene 30 años plazo, claro, su cuota disminuye, eso quiere decir que tiene más gente que le entra. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y le pedimos a la banca que disminuyan o flexibilicen los requisitos para que la gente pueda entrar. ¿Es un obstáculo en este momento los requisitos que están pidiendo para que la gente resulte favorecida con esto que usted plantea? Es bastante restrictivo porque de 10 expedientes que se llevan a la banca, 2 son aprobados por distintos problemas. Puede ser que algunos no llevan los requisitos completos. Hay demasiados... ¿Cómo hacemos para que esas condiciones favorables que usted plantea para viviendas donadas, para viviendas sociales y viviendas también, me dijo, de clase media, ¿cómo hacer para que ese clima favorable realmente se traduzca en beneficio a la gente? Tenemos que trabajar sincronizadamente, como le decía en un principio, el gobierno creando una ventanilla única para que los proyectos, los permisos salgan más rápido, sean más expeditos. ¿A qué me refiero con una ventanilla única? Es cuando usted tiene en una oficina todos los entes que se dedican a tomar decisiones para que un permiso de un proyecto salga más rápido. Por ejemplo, sí, la gente de mi ambiente, porque el permiso ambiental tarda. La gente de la alcaldía, la gente de la ENE, la gente del SANA, estando todos con poder de decisión, entonces los permisos salen más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber más proyectos habitacionales porque hay buenas condiciones en cuanto a financiamientos y a las reducciones de las letras mensuales por la baja de la tasa y el incremento de plazo. ¿Usted diría que eso de la ventanilla única es lo que hace falta, es el eslabón pendiente? Es un punto sumamente importante, sumamente necesario para agilizar todos los trámites, para que se creen nuevos proyectos y, como le digo, no estar esperanzados solo los proyectos que ya existen. Sí. Y además lo que usted planteaba, que es posible que en la banca disminuyan los requisitos para que la población pueda acceder a estas condiciones. Es posible. ¿Y tener su vivienda? Es posible y también se debería ver que la Comisión Nacional de Banca y Seguros ayude también para que los bancos puedan flexibilizar, porque alguna gente por estar en la central de riesgos no califica, otros, como le digo, llevan los expedientes incompletos. Entonces hay una serie de problemas ahí que hay que irlos resolviendo. Esos dos puntos, diría usted, que son lo que hace falta para que esto camine como todos queremos que camine. Serían los más importantes, correcto. Porque los desarrolladores, como le digo, hay bastantes empresas que están desarrollando proyectos y bastantes empresas también que queremos desarrollar proyectos y están las condiciones en cuanto al financiamiento y en cuanto a las tasas. Usted ya le dio un mensaje al gobierno, ventanilla única, y a los bancos disminuir los requisitos, correcto, flexibilizar los requisitos. Correcto. ¿A la población qué le diría usted que quiere acceder a tener su propia casa? La población tiene que tener su empleo para poder pagar una cuota, en el caso de las viviendas de interés social. Porque la de pobreza extrema, ese tema, acuérdese que lo maneja el gobierno con las viviendas donadas, que son viviendas más pequeñas, pero también el gobierno hace su parte en esa parte de las casas donadas. ¿Y esa vivienda social más o menos qué cuota puede salir? Mire, una vivienda social de 900,000 lempiras anda por 4,000 lempiras ya con esta nueva tasa y con un 5% de prima. Edgardo, yo agregaría ahí todas aquellas personas que reciben remesas, que no le inviertan en unos televisores o en celulares. Buen punto ese, ingeniero. Inviertan en la compra dígaselo, de una por favor, casa. dígaselo. Precisamente, sí, que inviertan en una casa, eso crea patrimonio para su familia, es un legado que le va a dejar a sus hijos. Por alusión, de las remesas, el 96.9% de las remesas van a consumo. El 3.1 del 100% de lo que ingresa a Honduras por remesas, el 96, ¿cuánto puede ser al año eso más o menos? Ahorita son 7,370 millones. ¿De lempiras? De dólares. De dólares, perdón. 7,000 millones de dólares al año. Al año. ¿Y eso? Del 96.9%. El 96% va a consumo. ¿Consumo es gasto? Gasto, televisores, camas, muebles. Y el 3.1 va a lo que es
activos, llámese casa, solares, terrenos. Entonces el mensaje a esta gente que envía la remesa es que sus familiares y ellos mismos toman las decisiones de invertir en su casa, en su terreno, en solares, que son activos que no se van para ningún lado. Claro, por supuesto. Mientras que el consumo sí. ¿Usted quería decir algo, don Rigoberto López? Sí, Edgardo, hay una ley de vivienda que está en el Congreso, que ya está aprobada. Los programas tienen que trascender gobiernos. El gobierno tiene que ser facilitador. A esa ley le hace falta aprobar el reglamento, trabajar el reglamento. O si la quieren revisar nuevamente, que se revise. Pero necesitamos que se cree una Secretaría de Estado, que haya un Ministerio de Vivienda para que atienda todo. No podemos estar toda la vida trabajando con programas y programas. Necesitamos un ministerio, una Secretaría de Estado de Vivienda. En ¿verdad? esa secretaría... Y se me olvidaba, usted me hizo una pregunta de si había inversión. Fíjese que nos dijo el ministro del FIS, un paréntesis, que ellos tenían 4.800 millones de lempiras para invertirlos en los próximos meses y que iban a invertirlo en escuelas, centros de salud, agua y saneamiento, y que iban a realizar 500 proyectos en lo que resta del año. Nosotros le tomamos la palabra a los dos ministros, claro, para que hagan esa inversión para que se reactive la economía y que haya dinero en efectivo para todos, porque si hacen esa inversión sería fabuloso. Muy bien. ¿Usted quería decir algo sobre el tema Con de la ley? con la creación de la nueva Secretaría de Vivienda, ya va incluida la ventanilla única que tanto hemos pedido como desarrolladores. Claro, pero por lo menos antes de que creen el ministerio, que creen la ventanilla única, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ya volvemos. Y nos acompaña también el ingeniero Silvio Larios, el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Solo quiero hacer un poco de referencia a lo que dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana con respecto al clima de inversión 2022 en Honduras. Por ejemplo, ¿qué dijo con respecto a lo bueno que se está haciendo actualmente? Bueno, iniciativas para reducir la corrupción, mejorar la educación, salud pública y crear empleos. Eso en cuanto a lo bueno que está haciendo el actual gobierno. El compromiso para abordar causas de la migración, una ley que ya fue aprobada para facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y un sistema de gobierno basado en resultados y esfuerzos en la lucha contra la corrupción. A manera de resumen de los planteamientos que considera el Departamento de Estado son positivos en el actual gobierno. Lo malo o lo negativo que planteó el Departamento de Estado: corrupción, crimen, infraestructura deficiente y Estado de Derecho débil o inexistente. Los mensajes públicos anunciando una crisis fiscal sacudieron los mercados internacionales de bonos, elevando la prima de la deuda hondureña, elevando la prima de riesgo de la deuda hondureña. Ley de energía que amenaza a generadores de energía. Eliminación de la sede, empleo por hora, la opción del empleo por hora, la ocupación ilegal de tierras también privadas, es decir, las invasiones y las constantes huelgas. Su opinión, ingeniero Larios. Bueno, viniendo de uno de los, prácticamente el mejor amigo que tiene Honduras desde el punto de vista comercial, nuestro mejor socio, las inversiones en su gran mayoría en el país son de los norteamericanos. O sea, podríamos hablar de México, Estados Unidos, Canadá, pero en esencia los norteamericanos. Ellos están dando prácticamente una sugerencia de qué es lo que tendríamos que mejorar. Que no se tome esto como una injerencia, porque es una situación que sí ha obedecido a varios años. Pongámosle que si es del 2010 para acá, son 12 años, se han dado situaciones las cuales tienen que mejorarse. La oportunidad está en las autoridades actuales, tiene que mejorarse. Ya se dijo lo bueno, ya se dijo también lo malo. Entonces, en el tema de infraestructura, que es más lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y es lo que tiene un alto impacto dentro de lo que es el sector productivo del país, tenemos que promover ese tipo de cambios, seguir adelante, no estar buscando, digamos, echando siempre, viendo para atrás, diciendo que la culpa es de otros y que los dejen operar. O sea, ellos están en la responsabilidad como autoridades de mejorar las condiciones para todo lo que es la inversión y en esta manera generar todos esos empleos
que necesitamos en estos momentos para evitar esa migración hacia otros países. Y don Carlos Acosta, vicepresidente del sector vivienda de la Chico, nos está diciendo que hay un ambiente favorable. Lo que falta es afinar ciertas cosas para que esto funcione en la práctica, ingeniero Larios. Definitivamente. Es que tenemos prácticamente todo. Entonces necesitamos algo más de colaboración de parte de nuestras autoridades en ese sentido. O sea, tenemos que generar esas condiciones, generar la confianza, porque de no hacerlo así, pues vamos a mantener todo ese recurso tan importante corriendo hacia otros países. Me dice, por ejemplo, aquí un constructor, me dice, la ventana única no funciona porque las alcaldías son independientes y tienen su plan de arbitrios. Un permiso en San Pedro Sula dura más de un año. La banca tampoco le interesa porque muchos compradores no dan prima y a eso los bancos no les gusta. Un pago de una casa de unos 910,000 lempiras vienen saliendo como 5,500 lempiras ya incluyendo el seguro. Sí, correcto. La ventanilla única, como le mencionaba Carlos Acosta, no es que es única para nivel nacional, sino que es única en cada alcaldía, donde estén todos unificados y que puedan tengan eso poder debería de ser decisión. Eso debería ser un sí o un sí en cada institución, en cada alcaldía. Imagínense que un permiso dice ese desarrollador que toma más de un año. Nosotros hemos hecho estudios y son 3 años. En promedio casi 3 años. Eso ha sido así en los últimos ¿cuántos años? Eso ha sido por mucho tiempo. Por muchos años. O sea, que este es un momento, o sea, para aprovechar las condiciones que el ingeniero Acosta nos está diciendo que existen. De acuerdo. Para agilizar eso, para cicatear el sistema el rubro de la construcción. Sería oportuno aprovechar que en las ciudades más importantes, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, empiece a funcionar esta ventanilla única, que es donde se generan más cantidad de proyectos, por la cantidad de población que tenemos. Porque mientras estos proyectos no funcionen, o sea, no comiencen, se mantengan un poco la inversión privada, no así la pública que ha desaparecido, nos decía el ingeniero Brand, y muchas de estas constructoras, las que les deben, están paralizadas y no están licitando proyectos porque tienen deuda con sus trabajadores, la mano de obra se le está yendo para Estados Unidos, ingeniero Larios. Es correcto. Mire, si usted no tiene, digamos, poca inversión, si lo estamos viendo desde el punto de vista de recursos humanos, poca inversión, entonces son bajas oportunidades. Y bajas oportunidades se traduce a migración. Entonces, precisamente ahí es donde nosotros tenemos que hacer lo propio a nivel nacional, estimular la inversión nacional, todos esos diferentes sectores productivos, en este caso lo de la vivienda, que tenemos prácticamente un terreno sumamente fértil para poder cultivar ahorita y cosechar grandes cosas después, como lo que ya se ha anunciado por parte de Banprovi. Esos programas son tremendamente interesantes, va a generar muchas cosas. Pero si nosotros también no hacemos lo propio para mantener, para incrementar la inversión extranjera, porque lo poco que hemos tenido ahorita ha sido nada más como que reinversión de capital de las empresas que ya están en el país. Es interesante ver que desde el 2010, prácticamente hasta la fecha, la inversión extranjera directa ha bajado casi en un 60-62%. Eso es alarmante. Y si hubiera la inversión, eso genera también esa reactivación económica. Y aparte es una confianza adicional que recibe en la población, en este caso pues nosotros los hondureños, para poder seguir estimulando este tipo de actividades. Ingeniero Brand, su mensaje en 30 segundos, por favor. ¿Qué quiere dejarle dicho a nuestros amables televidentes y al gobierno? Bueno, nuevamente que ahorita es el momento para invertir en una vivienda, ¿verdad? Si tenemos remesas, estas remesas pues inviértalas en una vivienda. Nosotros como sector construcción normalmente construimos 25,000 viviendas al año. Nosotros como sector construcción estamos comprometidos para poder dar un impulso importante al sector vivienda y es así que vamos a tener un foro este 4 de agosto que vamos a traer a Jonathan Malagón, que es ex ministro de Vivienda de Colombia, para que él nos cuente la experiencia que tuvieron en Colombia. 170,000 unidades al año construyeron ahí en vivienda en su periodo como ministro. Señores, muchas gracias. Ojalá que esto funcione. Muchas gracias y que el mensaje haya llegado.